Hola, buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a realizar hoy el encuentro correspondiente a la unidad curricular Impuesto 1 en lo referido a su módulo número 2. Como bien veníamos nosotros tratando en nuestro encuentro anterior, estudiamos las exenciones en materia de impuestos sobre la renta, recordando que ellas están todas establecidas en el artículo 14 de esta ley. Bien, y que de manera general hace mención a las siguientes: las entidades venezolanas de carácter público, los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por las remuneraciones que reciben de sus gobiernos, bien, cuando ejercen cargos diplomáticos en otro país. Igualmente, el numeral 3 que nos hace referencia a las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que sus enriquecimientos se hayan obtenido como medio para lograr los fines que ellas hayan señalado y que se encuentren dentro del marco considerado por esta misma norma como institución benéfica o de asistencia social, siempre y cuando no distribuyan ganancias, beneficios de cualquier naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o agremiados y que no realicen pagos a título de reparto de utilidades o de patrimonio. Es importante entonces tomar en cuenta que en cuanto a lo que se refiere a instituciones benéficas y de asistencia social, nosotros encontramos su definición, su propósito y el marco de lo que se considera una institución benéfica de asistencia social, según lo contemplado en el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta. Por lo cual, cada vez que nosotros necesitemos corroborar si el objeto de la constitución de una institución que se considere benéfico de asistencia social está correcto para calificarse como exento del impuesto sobre la renta, debemos cotejar, debemos verificar, revisar que cumpla con el objetivo, con los parámetros que establece el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta. Asimismo, nos indica el numeral 4 de este artículo 14 los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben en ocasión del trabajo, cuando les son pagadas de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben en los casos de contratos de seguros. Tenemos pensionados o jubilados por las pensiones que reciben por concepto de su jubilación o pensión. Los donatarios, herederos y legatarios por donaciones, herencias y legados que perciben. Los afiliados a cajas de ahorro y cooperativas de ahorro. Las personas naturales por los enriquecimientos provenientes de intereses generados por depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro. Las instituciones de ahorro y previsión social, entre otros los enriquecimientos provenientes de bonos de deuda de la República y los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención. De este modo, es importante resaltar en este repaso del artículo 14 referido a las exenciones que en este artículo, lo referido al numeral 3, ellas deben cumplir con lo que establece el parágrafo único en lo que se refiere a instituciones benéficas y de asistencia social, y nos indica ese parágrafo único del artículo 14 lo siguiente. Los beneficiarios de la exención prevista en el numeral 3 de este artículo deberán justificar ante la Administración Tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención. Esto no es más que un trámite administrativo que se debe hacer, mediante el cual las instituciones que se han constituido bajo esta figura de instituciones eh, benéficas o de asistencia social, pues someten a consideración de la Administración Tributaria la procedencia de su exención del impuesto sobre la renta. Bien, es precisamente vinculada o relacionada al numeral 3 de este artículo. En lo demás, pues las exenciones se verifican según la actividad que realicen, pues con el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los fines de conocer esa cualidad de exención. Bien, recordamos que la exención está definida desde el Código Orgánico Tributario, en el cual nos indica que es la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago del tributo, pero que está contenida en la ley, a diferencia de la exoneración, que también viene a ser esa dispensa, pero que se realiza mediante un decreto del Ejecutivo Nacional por el tiempo que estime en un decreto de exoneración. Continuando con los elementos que integran el impuesto sobre la renta, haremos mención entonces a las tarifas impositivas.
Recordamos que el impuesto sobre la renta se caracteriza por ser un impuesto directo, progresivo, en el cual se toma en cuenta la capacidad contributiva de un contribuyente. Y es precisamente en esta aplicación de las tarifas que están establecidas desde el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, donde nosotros vamos a verificar entonces ese carácter de progresividad. Destacando que la ley del impuesto sobre la renta establece tres tarifas. La tarifa número uno dirigida a personas naturales, la tarifa número dos dirigida a personas jurídicas y la tarifa número tres dirigida a las actividades de minas e hidrocarburos. Estas tarifas, en el artículo 50, en la cual encontramos la tarifa número uno, pues tenemos que el enriquecimiento global neto anual obtenido por los contribuyentes, a que se refiere el artículo 8 de este decreto, se grabará salvo disposición en contrario con base en la tarifa expresada en unidades tributarias. Esta tarifa número uno, número 2 están establecidas en unidades tributarias, recordando nosotros que de acuerdo a la providencia número 048 que se publicó en junio de este año, nosotros tenemos una unidad tributaria vigente de bolívares 43. La unidad tributaria anterior era de bolívares 9 y a través de la providencia 048 se reajustó ese valor de bolívares 9 a bolívares 43. Entonces ya, pues, para quienes declaren sobre la renta, para este ejercicio, en caso que no varíe más la unidad tributaria, pues será aplicable en bolívares 43 adaptada a la tarifa número uno, por ejemplo, con un enriquecimiento neto que va desde 0 hasta 1.000 unidades tributarias, un 6%, de 1.001 hasta 1.500, 9%, de 1.500 hasta 2.012%, y así sucesivamente, según indica la tarifa, hasta para aquel enriquecimiento neto superior a 6.000 unidades tributarias, un 34%. Bien, con su respectivo sustraente. En el caso de la tarifa número 2, que la establece el artículo 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos vamos a encontrar que tiene tres rangos igualmente expresados en unidades tributarias. Desde 0 hasta 2.000 unidades tributarias, un 15%. Desde 2.000 hasta 3.000 unidades tributarias, un 22%. Y desde 3.000 en adelante, 34%, con su respectivo sustraente. Por lo tanto, ese enriquecimiento neto que obtenga la persona jurídica se ubica en esta tarifa número 2 a los fines de aplicar la alícuota al porcentaje correspondiente. Es importante recordar que dentro de las modificaciones que sufrió la ley del impuesto sobre la renta, se fijó un porcentaje de 40% para aquellas actividades que se refieren a las actividades bancarias, financieras y de seguros. Y la tarifa número 3, en la cual nosotros la encontramos en el artículo 53 de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos indica en el caso de las actividades de minas e hidrocarburos. Y aquí nos vamos a encontrar tasas proporcionales para la explotación de minas de un 60% y para la explotación de hidrocarburos de un 50%, específicamente para quienes realizan esta actividad. Aquí es muy importante entonces, a continuación, luego que hemos visto entonces las tarifas, manejar otro de los elementos importantes en materia de impuestos sobre la renta, como lo son los desgravámenes. Recordando que los desgravámenes son únicamente aplicables para las personas naturales residentes y que la ley contempla un desgravamen único y un desgravamen detallado, que no son concurrentes, que cumpliendo las condiciones que nos establezca la norma, se podrá utilizar, por ejemplo, el desgravamen detallado y si no, se utiliza el desgravamen único. Es decir, tenemos que utilizar alguno de los dos. De manera alternativa, no se utilizan de forma concurrente. Si nosotros vamos a optar por el desgravamen único, por ejemplo, entonces el desgravamen va a estar constituido, de acuerdo a lo que nos indica el artículo 58 de la ley, por 774 unidades tributarias. Bien. Y si nosotros vamos a optar por utilizar el desgravamen detallado, entonces tendríamos que utilizar únicamente los parámetros que me establece el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual pues nos hace mención que podemos utilizar los siguientes desgravámenes en el caso de las personas naturales residentes. ¿Qué nos indica la norma en ese artículo 57? Las personas naturales residentes en el país
gozarán de los desgravámenes siguientes. Nos indica, en primer lugar, lo pagado a institutos docentes del país por la educación del contribuyente y de sus descendientes no mayores de 25 años y este límite de edad sin límite de edad en los casos de educación especial. Además, lo que se pague a empresas domiciliadas en el país por conceptos de prima de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, únicamente pólizas de seguro bajo estos conceptos, ¿bien? Además, lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización, así como lo pagado por cuotas de intereses, por préstamos a las entidades bancarias o por cuotas de alquiler de la vivienda principal cuando no excedan de 800 o 1000 unidades tributarias respectivamente. Aquí es importante acotar que en materia de desgravámenes, si el contribuyente, persona natural, opta por utilizar los mismos, debe tener el soporte, el comprobante de estos gastos para que a la hora de utilizarlos en la declaración de impuestos sobre la renta, pues cuente con el soporte del desgravamen que esté utilizando y que también puede servir de comprobante en caso de algún procedimiento, bien sea de verificación o fiscalización por parte de la Administración Tributaria Nacional. Asimismo, debemos tomar en cuenta que también existen rebajas por cargas familiares. Las rebajas por cargas familiares que se estipulan en el artículo 59 de la ley y que consisten en las siguientes. 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes. En primer lugar, tenemos 10 unidades tributarias como persona natural. Bien, todos. 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes. 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente de carácter directo. ¿Y qué quiere decir de carácter directo? Que dentro de esa línea de parentesco sea en línea recta, es decir, únicamente ascendientes o descendientes. No podemos utilizar en materia de cargas familiares colaterales, ni tíos, ni primos, ni sobrinos, por ejemplo, solamente ascendientes y descendientes de carácter directo, que serían solamente padres e hijos. Bien, recordando que los hijos hasta los 18 años o hasta los 25 si se encuentran estudiando o sin límites de edad en los casos de educación especial. Asimismo, en materia de desgravámenes, pues es muy importante, perdón, en materia de cargas familiares, que la persona natural al momento de realizar su declaración del impuesto sobre la renta tenga a la mano que ya haya cargado en el respectivo sistema, en el portal fiscal de la Administración Tributaria Nacional, es decir, del CENIA, en el registro de datos básicos, cuáles son sus cargas familiares previamente a la elaboración de una declaración, en virtud que cuando realice la declaración, el sistema tomará como cargas familiares el registro que ya el contribuyente haya realizado previamente. Entonces, si el contribuyente tiene dos cargas familiares registradas y en la práctica son tres, antes de realizar su declaración, pues debe haber ingresado la carga familiar que faltaba. O si por el contrario, en lugar de que sean tres, ahora son dos, pues debe haber excluido la carga familiar antes de realizar su declaración. Todos estos elementos, tales como las actividades grabadas, tenemos las exenciones, tales como las tarifas, los desgravámenes, las rebajas por cargas familiares, son elementos que ya tenemos que conocer, saber qué establece la norma y saber cómo aplicarlos en la declaración del impuesto sobre la renta. Bien, tomando como basamento los artículos que acabamos de mencionar y las condiciones o disposiciones que igualmente me indique la norma. Así pues, también es importante conocer que en materia de impuestos sobre la renta, adelantándonos un poco, tenemos declaraciones, ¿bien? Vamos a tener una declaración definitiva de impuestos sobre la renta que se refiere a la declaración que realizamos para los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, normalmente las personas naturales, por ejemplo, en el caso de ingresos bajo relación de dependencia por sueldo de salario o personas que realizan el libre ejercicio de la profesión o actividades comerciales, pues cuentan con el año civil del 1 de enero al 31 de diciembre y a los 3 meses siguientes, es decir, para el 31 de marzo,
pues vence el plazo para presentar su declaración de impuestos sobre la renta en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico. La persona jurídica, pues de acuerdo a el ejercicio económico que haya establecido desde su documento constitutivo, si es del 1 de enero al 31 de diciembre, su cierre, los tendría igualmente los 3 meses siguientes para el cierre del ejercicio. En el común de los casos, si tiene un ejercicio diferente, pues cuenta los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, salvo que haya sido calificado por la Administración Tributaria Nacional como un sujeto pasivo especial. Bien, y aquí vamos a hacer un pequeño resumen de qué son esos sujetos pasivos especiales. Esos sujetos pasivos especiales son aquellos que han sido calificados como tal por la Administración Tributaria Nacional, por el CNEA, que tienen una providencia de calificación y que a tales efectos ello le va a llevar a un cumplimiento adicional de algunos deberes formales. Por ejemplo, se rigen por un calendario de sujetos pasivos especiales para conocer y estar al tanto de las fechas del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por eso es que en el caso que aquí nos reúne en este momento, como en el impuesto sobre la renta, pues ellos deben regirse por el calendario de sujetos pasivos especiales. Pudiera ser una fecha diferente al 31 de marzo, por ejemplo. Bien, pudiera ser que comiencen a declarar según ese calendario que se maneja de acuerdo al último dígito del RIF, por ejemplo, desde el mes de enero y así sucesivamente. También aparte de eso, pues dentro de esas características que ellos asumen a ser calificados como sujetos pasivos especiales, se pueden encontrar el convertirse en agentes de retención del impuesto al valor agregado. Y dentro de esa serie de deberes formales que ellos deben cumplir, pues todas sus obligaciones se reúnen en la Administración Tributaria en la división de contribuyentes especiales. Pero lo importante acá de resaltar es que si a la hora de declarar el impuesto sobre la renta, si ha sido calificado como sujeto pasivo especial, entonces la fecha de cumplimiento de su obligación tributaria se regirá por el calendario de sujetos pasivos especiales. Igualmente, debemos tomar en cuenta entonces en esa declaración definitiva lo que nos establece también el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual nos va a dar las condiciones, las disposiciones para la liquidación de ese impuesto, tomando como premisa, en primer lugar, cuál va a ser la base imponible o la cantidad de ingresos que debe obtener la persona natural para considerarse sujeto pasivo u obligado a realizar la declaración del impuesto sobre la renta. En este sentido, el artículo 77 de esta norma nos indica lo siguiente. Las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias deberán declararlos bajo juramento ante un funcionario, oficina o por ante la institución que la Administración Tributaria señale en los plazos y formas que prescribe el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que ¿quiénes van a estar obligados a declarar el impuesto sobre la renta? Bueno, si es una persona natural que obtiene ingresos bajo relación de dependencia, es decir, por sueldos y salarios, esta obligación nace cuando la persona ha obtenido ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias, que si lo llevamos al equivalente al valor de la unidad tributaria, sería 1.000 por 43 bolívares, un equivalente por 43 a un equivalente de 43.000 bolívares, en el caso de las personas naturales por sueldos y salarios, ¿bien? Y en el caso del enriquecimiento de ingresos brutos, nos indica la norma que será por un ingreso superior a 1.500 unidades tributarias. ¿Cuándo se van a presentar estos casos? En los casos de personas naturales que obtienen ingresos por el libre ejercicio de la profesión, como por ejemplo honorarios profesionales o que realizan actividades comerciales. De tal modo que entonces la declaración definitiva del impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes, no residentes, se realizará a los 3 meses siguientes del cierre del ejercicio económico, es decir, su año civil, en el caso de las personas naturales, ¿verdad? ¿Cómo se realiza? Se realiza en forma electrónica a través del portal fiscal www.cnia.gov.be.
siendo de obligatorio cumplimiento en el caso de sueldos y salarios para todos los empleados, tanto del sector público como del sector privado, así como para las personas naturales que hayan sido calificadas, por ejemplo, como sujetos pasivos especiales. Bien. Entonces, esta forma de declaración, que es la forma 025, en el portal 99025, constituye la declaración, por ejemplo, en el caso de las personas naturales residentes. Es importante que también tomemos en cuenta dentro de estas explicaciones que las personas naturales residentes pueden realizar su pago hasta en tres porciones. Una primera porción que va con la presentación de la declaración, una segunda porción que se realiza 20 días continuos después del vencimiento del plazo para presentar la declaración, y la tercera porción que se pagaría 40 días después o continuos al vencimiento del plazo para presentar la declaración. Bien, entonces, esto es en el caso de las personas naturales residentes, en el cual tenemos una base imponible si obtuvieron ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias cuando obtienen ingresos bajo relación de dependencia por sueldos y salarios. O si obtienen ingresos, por ejemplo, en el libre ejercicio de la profesión o actividades comerciales, siempre y cuando sus ingresos brutos superen a 1.500 unidades tributarias, lo que quiere decir que tenemos un gran universo de sujetos pasivos o de contribuyentes del impuesto sobre la renta. Bien, y en el caso de las personas jurídicas, pues nos estipula la norma que las compañías anónimas y sus asimilados, y son asimiladas, perdón, sociedades de personas, comunidades y demás entidades que señala el artículo 7 de la norma, presentarán su declaración anual de enriquecimientos o pérdidas, cualquiera sea el monto de los mismos. Es decir, la persona jurídica, cualquiera sea el monto de su enriquecimiento o pérdida, está sujeta a realizar la declaración del impuesto sobre la renta. Bien, con el mismo plazo de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, según el ejercicio que hayan colocado en su documento constitutivo, o en el caso de haber sido calificado sujeto pasivo especial, según lo indique el calendario de obligaciones tributarias de los contribuyentes especiales, por ejemplo. Bien, entonces es muy importante tomar en cuenta que aplicamos en una declaración. En la declaración vamos a aplicar dependiendo si es persona natural, si es persona jurídica. La persona natural pues tomará en cuenta sus ingresos, bien sea si es por sueldos y salarios, pues nos dice la norma que directamente es un enriquecimiento neto y nos permite aplicar solo desgravámenes y rebajas por cargas familiares. Y si realiza actividades comerciales o es el caso de que obtiene enriquecimiento proveniente de honorarios profesionales, podrá utilizar deducciones según la actividad que realice. Bien, y que esas deducciones también deben cumplir con ciertas condiciones que están estipuladas en el artículo 27 de la norma, que es el artículo más largo que nos encontramos por acá, en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, pero que específicamente nos indica que los gastos o las deducciones que se vayan a incluir en una declaración deben cumplir con ciertas condiciones. Y estas condiciones específicamente son las siguientes. Deberán corresponderse a egresos causados no imputables al costo. Además, corresponderse a gastos normales y necesarios derivados de la actividad económica que realice ese contribuyente, hechos en el país con el objeto de producir la renta. Y por supuesto que estén soportados con comprobantes que cumplan con todos los requisitos y formalidades que a tales efectos haya establecido la Administración Tributaria Nacional. Bien, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta la base imponible, si es persona natural, si es persona jurídica, entonces sabemos que es sobre cualquier enriquecimiento o pérdida, ¿verdad? Que en el caso de la persona natural, aplicamos la tarifa número 1, en el caso de las personas jurídicas, la tarifa número 2, que también existen diferencias en la declaración en cuanto a las formas de pago. Si es una persona natural, el pago se puede realizar hasta en tres porciones. La primera junto al vencimiento de la declaración. La segunda, 20 días después del vencimiento. Y la tercera, 40 días después del vencimiento. Allí vamos a encontrar el pago de las tres porciones. Bien, las cuales requieren que si se incumple con alguno de esos plazos de las porciones, hay la exigencia inmediata del pago de las porciones restantes. Bien,
Y en segundo lugar, la forma de pago de las personas jurídicas se realiza en una única porción. Es decir, que la parte de las porciones o el fraccionamiento de ese pago hasta tres porciones, solamente la ley lo permite en el caso de las personas naturales. Bien, establecemos diferencias, bases imponibles, formas de pago, aplicación de tarifas y utilización de desgravámenes y rebajas por cargas familiares únicamente en el caso de las personas naturales. Bien, es muy importante que ustedes manejen todos estos términos, manejen todos estos elementos a la hora de elaborar una declaración de impuestos sobre la renta, como es el caso de la declaración definitiva, que se presenta a los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico en el mayor de los casos, o si ha sido calificado como sujeto pasivo especial según lo que indica su calendario de vencimiento de obligaciones tributarias. Bien, entonces la recomendación general es que ustedes conozcan, revisen, lean todas estas bases legales que conforman los procedimientos para elaborar una declaración del impuesto sobre la renta, desde quiénes son los sujetos pasivos, pasando por cuáles son las condiciones que debo reunir, cuáles son las bases imponibles, qué me permite registrar una declaración como costos, como deducciones según ese artículo 27 de la ley y qué tarifa debo aplicar dependiendo si es una persona natural o una persona jurídica. Una vez determinado ese impuesto a pagar, saber que tengo un plazo para pagarlo y que además, si es una persona natural, lo puedo fraccionar hasta en tres porciones. Por el contrario, si es una persona jurídica, el pago se realiza en una única porción. Finalmente, podemos hacer un recorrido por este artículo 27 de las deducciones del impuesto sobre la renta, en el cual, pues, igualmente es importante su revisión. Bien, ¿qué nos va a indicar este artículo 27? Bueno, tomar en cuenta las condiciones, que sean gastos normales y necesarios, directamente relacionados con la actividad que produce la renta. Bien, que sean hechos en el país, que correspondan al ejercicio que estamos declarando, que si son deducciones no podemos tomarlas como costos o viceversa, y que además se tengan los comprobantes y los soportes de cada uno de esos gastos o deducciones que nosotros vamos a registrar en una declaración de impuesto sobre la renta. Esas deducciones, les repito, se encuentran descritas en el artículo 27 y de forma general podemos mencionar los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones o pensiones, todo aquello que se tiene como obligación inherente a la condición de patrono según la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, todo lo que se paga por sueldos y salarios. Además, por ejemplo, los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto de valor y fuerza de ley. Es importante tomar en cuenta qué tributos nosotros podemos deducir. Normalmente, pues ni el mismo impuesto sobre la renta, ni en el caso del ajuste inicial por inflación. Bien. Y el mismo IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que en su misma norma me indica que no es deducible del impuesto sobre la renta. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que se pague por motivo de indemnizaciones contemplados en la ley del trabajo, las pérdidas sufridas en bienes que constituyen activos fijos solamente cuando estas pérdidas son ocasionadas por causas fortuitas o de fuerza mayor. También nos permite las deudas, las cuentas por cobrar que ya se hayan agotado las vías de cobrabilidad y ahora resulten incobrables. Me permite, por ejemplo, pues deducirme gastos de operación como arrendamientos, publicidad, también gastos de transporte, los gastos de reparaciones ordinarias de los bienes que están destinados a la producción de la renta, los pagos hechos por empresas a sus directores, gerentes, administradores, tomando en cuenta que allí hay un límite en el parágrafo segundo, en el caso de lo que se utiliza como deducción a los administradores de compañías anónimas o contribuyentes asimilados por sueldo y salario hasta un 15%. Ese parágrafo segundo habría que leerlo igualmente para las deducciones que se constituyen con algunas limitantes. Bien, nos vamos a encontrar, por supuesto, todos aquellos gastos que sean entonces vinculados, normales y necesarios para la producción de la renta.
En líneas generales, cuando nosotros armamos una declaración, vamos a registrar los datos pertinentes, pues la declaración nos va a pedir suministrar los datos de los ingresos, que sean por ventas grabadas o que sean por ventas exentas, ventas al sector público, ventas al sector privado. Nos va a pedir igualmente los costos y las deducciones, cumpliendo con las condiciones, en el caso de las deducciones, por ejemplo, del artículo 27. Nos va a pedir si es una persona natural y si se realiza actividades económicas, por supuesto, también tiene deducciones, además el desgravamen y las rebajas por cargas familiares de las que gozan las personas naturales. Aplicar adecuadamente la tarifa, realizarlo dentro del plazo previsto para la declaración, así como la forma de pago. Por ello es que al registrar la declaración del impuesto sobre la renta, todos estos elementos que hemos venido mencionando y que anteriormente hemos descrito deben ser tomados en cuenta, recordando que el profesional de la contaduría pública que realice esta declaración debe tener los libros, los registros en los libros, debe tener los soportes. Además, por supuesto, debe manejar toda la información que allí se esté registrando. Bien, recordamos que tanto los libros contables, los libros especiales, la facturación y la declaración, pues deben coincidir, ¿verdad? En los montos que estemos declarando y determinando a través de la tarifa, bien sea para persona natural o para persona jurídica, y cumplir con su respectivo plazo y formas de pago. Bien, bueno, con esto finalmente entonces hemos hecho ese recorrido por todos esos elementos que se registran, que estructuran una declaración del impuesto sobre la renta. Bien, que todos debemos conocer, manejar con las bases legales vigentes y además aplicar de la forma adecuada a los efectos de poder entonces evitar cualquier revisión que pueda llevar a un reparo o algún ajuste de impuesto por parte de la administración tributaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Les invito a todos a revisar su material de apoyo, a revisar las bases legales pertinentes, a tomar en cuenta los parámetros que nos establece la norma, las descripciones y resumen que hemos acá comentado a los efectos de que nosotros como profesionales de la contaduría pública cumplamos adecuadamente, contemos con los papeles de trabajo, contemos con los registros contables, contemos con los soportes y con todos los datos que debemos estructurar, llevar a cabo y determinar en una declaración definitiva del impuesto sobre la renta. Gracias por su atención. Les recuerdo el cumplimiento de las actividades sumativas dentro de las fechas determinadas para las mismas. Para cualquier inquietud, aporte o información que tengan a bien solicitar a través de la plataforma del aula virtual del IETSI. Muchas gracias, éxito para todos, feliz tarde.